Bien, que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a tener ahora el tiempo de reflexionar respecto de la palabra de nuestro Señor. Bueno, la palabra de hoy día está en la carta, iba a decir evangelio, pero es carta en realidad, la carta del apóstol Santiago, ¿ya? Y particularmente, esa es la cita bíblica para hoy día, capítulo 4, versículo 13 al 17, ¿ya? Luego vamos a eh, explorar un poco, no sé si explorar la verdad, pero decir algunas cosas como para tener en cuenta respecto de eh, esta carta, una carta que no sé si decir es poco conocida, yo creo que es conocida, pero que tal vez no es tratada tan seguido como las cartas de Pablo, pero que siempre nos tienen un mensaje importante. Versículo 13 de Santiago capítulo 4 dice así, presten atención, ¿ah? Presten atención, ahí está, presten atención. Ustedes que dicen, ¿ah? Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. Verso 14. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Verso 15. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Amén. Esa es la lectura de la palabra del Señor. Algunas cositas de Santiago, ¿ya? Bueno, esta carta, como su nombre lo indica, no es escrita por el apóstol Pablo, no es una carta escrita por el apóstol. Generalmente cuando uno habla de una epístola, inmediatamente piensa o cree, estamos habituados a hablar de las cartas de Pablo, pero la verdad que en la Biblia hay otras cartas, no pocas, que no fueron escritas por el apóstol. Esta se le atribuye a Santiago. Bueno, hay varias ideas, pero al parecer muchos concuerdan en que este Santiago fue uno de los discípulos del Señor, pero además hermano del Señor. ¿Ya? Hermano sanguíneo se dice, ¿ya? Hermano sanguíneo, ¿no? No un hermano en la fe, sino un hermano, un real, hermano de sangre del Señor. ¿Cómo? Y correcto, hijo de María. Y una carta que además es catalogada como una de las epístolas generales o universales, ¿ya? O católicas también se le llama. Católico no en el sentido de la religión católica, sino en el sentido de una carta que fue global, ¿ya? Dirigida no como Pablo que escribe a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso específicamente, sino a cualquier iglesia que pudiera leer esta carta. Por eso se llama epístola universales. Una característica que tiene, tal vez la más notoria, que es una carta que apela mucho a la vida práctica. O sea, Santiago, más que enredarse, por decirlo así, en cuestiones doctrinales profundas, teóricas, él va al grano, como se diría vulgarmente, ¿ya? Él va como a la esencia de lo que es la vida cristiana. A él no le interesa tanto, tal vez, los elementos más doctrinales profundos, sino más bien es cómo la fe se hace carne, en cómo la fe se hace vida, o en otras palabras, cómo se vive la fe en la cotidianidad, ¿ya? Por eso que a Santiago incluso se le ha acusado de estar en contra de Pablo, ¿ya? Porque Pablo en algún momento en la carta a los romanos, en la carta a los gálatas, llega a decir, y en la de Efesios principalmente, dice que somos salvos, ¿no es cierto?, por gracia, ¿ya?
por medio de la fe, no por obras, dice Pablo, ¿no es cierto? En Efesios 2:8. No por obras, como que Pablo las obras las deja totalmente de lado. Y Santiago, en cambio, dice todo lo contrario. Dice, bueno, pero la fe se tiene que mostrar, se tiene que evidenciar en obras. Porque una fe sin obras, la gran frase de Santiago es una fe muerta, ¿ya? Es una fe impracticable en el fondo. Que en otras palabras es como decir, eso no es fe, ¿ya? Esa es un poco la idea de Santiago. Por eso que la carta de Santiago es una carta muy particular en el sentido que constantemente está interpelando a los hermanos, a las hermanas de la iglesia, a que su vida sea coherente con la fe que se confiesa. En otras palabras, no basta solo con decir soy cristiano, confesar que creo en Cristo, sino que eso lo tengo que llevar luego o evidenciar luego en una vida coherente con esa fe que digo, ¿cómo decirlo? Que digo confesar, ¿ya? Y eso Santiago lo aborda desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Es una carta breve, son 5 capítulos, pero Santiago donde está constantemente hablando de cuestiones bastante prácticas. Y uno de los recursos que utiliza el apóstol Santiago, en este caso, es justamente esto de la interpelación. Esto como estar constantemente al oyente o al lector en este caso, diciéndole, oye, escuchan, préstenme atención, ¿ya? De hecho, si volvemos, ¿me puede ayudar a volver al capítulo 13? Esta sección, que es muy cortita, es parte de una sección bien larga donde está justamente haciendo como este ejercicio. Si nosotros leemos nuevamente el versículo 13, el encabezado dice, presten atención, es decir, escúchenme, ¿ya? Es como cuando el profesor ve que los alumnos están en otro mundo y le llama la atención y dice, oye, escúchenme, aquí estoy, quiero decirle algo importante, ¿ya? Dice, ¿ustedes qué dicen? Fíjense que no, es como cuando uno dice a la bandada, ¿no es cierto? En general, ¿ya? Ese ustedes puede ser usted, yo, cualquiera de nosotros, ¿ya? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocio allí y ganaremos dinero. Esta frase, ¿qué refleja? Refleja a una persona o a personas probablemente como nosotros, que probablemente todos los días hacemos planes, ¿no es cierto? Planes para hoy o planes para mañana. Y muchas veces esos planes no solamente los diseñamos, sino que además diseñamos también los resultados, ¿cierto? Seguramente hoy día en la mañana o ayer usted dijo mañana domingo voy a ir a la iglesia, después de la iglesia se acordó que íbamos a almorzar acá y a lo mejor ya tiene en su mente lo que viene a continuación, que va a ir al mall, que va a ir a la Expo Mimbre, que va a ir a, no sé, o que va a ir a descansar, ¿ya? O a lo mejor ya estamos pensando en mañana. Hoy día el Agustín nos hizo una broma en la mañana, nos despertó y me decía, papá, tiene que ir a trabajar. ¿Ya? Como diciéndome, molestándome. Y yo dije, no, hoy día es domingo. Durmiendo, pero consciente de que era domingo. ¿Ya? Y en el fondo, lo que ahí refleja el texto es una persona que, como cualquiera de nosotros, puede planificar cosas, ¿ya? Y cosas positivas, porque si usted se fija, dice, a esa ciudad quedaremos un año, es una planificación a mediano plazo, largo plazo, haremos negocio allí y además tiene claro que le va a ir bien. O sea, es una segura de lo que ha planificado. El problema que uno describe el verso siguiente no es tanto el plan. Si fija, el verso 14 no cuestiona el plan de ir a hacer negocio, de pensar que va a ganar. El problema que levanta el versículo 14 es el problema que a veces nosotros tenemos, que todas las personas tenemos, de creernos muchas veces dueños del mañana.
Fíjense lo que dice, la pregunta dice, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? En otras palabras, es como esta autosuficiencia respecto de nosotros mismos. El problema no es hacer negocios. El problema no es planificar. El problema es la primera frase, hoy o mañana iremos. Dar por seguro que el hoy y el mañana nos pertenece. Ahí está, en eso pone acento en este caso el apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque la primera cuestión que acá coloca sobre la mesa Santiago es que la vida nuestra en realidad es breve. Dice ahí, la vida de ustedes, ¿cómo es? Es como la neblina del amanecer. ¿Y cómo es la neblina del amanecer? Lo dice ahí mismo. Aparece un rato y luego, ¿qué pasa con la neblina? Se esfuma. ¿Y qué pasa cuando la neblina se esfuma en la tarde? Nos olvidamos que en la mañana había neblina. ¿Se da cuenta? De hecho, cuando ya la neblina se va, nadie se acuerda muchas veces que en la mañana había neblina. Entonces, el apóstol Santiago en esta parte nos hace ver muchas veces los riesgos que tiene la autosuficiencia. Todos luchamos con la autosuficiencia, todos los días. Porque además vivimos en una época, en una era tan rápida, ¿no es cierto?, que darse tiempo para reflexionar sobre si el hoy o el mañana nos pertenece, no hay tiempo. Porque hoy día acá prácticamente hacemos todo de manera automatizada. Por eso que siempre estamos, mañana tengo que hacer esto, ya lo tenemos como mecanizado eso. Y como lo tenemos mecanizado, pensamos que, bueno, mañana seguramente va a ser así. Pero esa automatización, esa mecanicidad nos hace muchas veces olvidarnos de que realmente nuestra vida, la vida en general, es breve. ¿Cuántos años tiene usted? No me responde. No me responde. Poquito, ¿ya? 20, 40. Al único que le podríamos preguntar es al David, yo creo. ¿Ya? ¿Cuánto tienes tú, David? 16. Y eso es harto poco para ti. Yo entiendo, porque claro, para él probablemente 16 años es harto. Ha pasado harto tiempo. Pero si se compara a lo mejor con nosotros, conmigo para no arriesgar a nadie más, es poco. ¿Ya? Yo le llevo el doble prácticamente, y más del doble ¿ya? Al David. ¿Ya? Y Gardel decía algo muy cierto, ¿no es cierto? Hay un tango de Gardel que decía que 20 años no es nada. Bueno, acá Santiago está diciendo que la vida en realidad no es nada. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacernos dueños del mañana si nuestra vida en realidad es nada? Entonces, tener conciencia de la brevedad de nuestra vida, esa sería como la primera cuestión que está diciendo Santiago. Tener conciencia de la brevedad de nuestra vida es tal vez el primer antídoto para cualquier sospecha o intento de creernos autosuficientes. O sea, tener conciencia de que en realidad, como dice Génesis, somos barro. El Señor nos creó del polvo, de la tierra. O sea, en el fondo somos frágiles, somos débiles, somos pasajeros en esta vida, ¿ya? Y por lo tanto, creernos o pensar que somos autosuficientes es en realidad un autoengaño. Entonces, fíjense cómo lo hace Santiago. Primero nos dice, nos cuestiona, ¿no es cierto?, esta idea de la autosuficiencia. ¿Cómo saben ustedes qué será de su vida el día de mañana? Como para tener esa seguridad de decir, vamos a hacer esto, aquello, lo otro. Insisto, Santiago no pone el énfasis en la planificación, pone énfasis en pensar que vamos a obtener esa certeza casi omnipotente de decir, esto lo vamos a hacer así y así, sin tomar en cuenta primero
que nuestra vida es breve, ¿ya? Es pasajera. Luego, en la segunda parte, nos exhorta y nos corrige como lo que deberíamos hacer. Dice, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, ahí está, el problema de la frase anterior no era que iremos a hacer negocio, que nos va a ir bien, etc. El problema es que le faltaba algo a esa frase. Y lo que le faltaba era algo muy simple. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y ese es el segundo peligro de la autosuficiencia. Aparte de que nos hace olvidar de que nuestra vida es breve, la autosuficiencia también nos hace olvidar que hay un Dios, ¿no es cierto? Que hay un Dios, que hay alguien que está sobre nosotros, ¿ya? Y que si Él quiere, finalmente todo depende de su voluntad, podremos hacer esto o aquello. Y esa es tal vez la principal tentación que tiene todo ser humano. La tentación de querer independizarnos de Dios y excluir a Dios de nuestros planes y dejar fuera a Dios de nuestros planes, de nuestros proyectos, en el fondo de nuestra vida. Y esto no es algo nuevo, esto viene desde el Edén. Si usted lee Génesis capítulo 3, el famoso pasaje de la tentación de Adán, ¿no es cierto? Cuando la serpiente se comienza a dialogar con Adán, la primera cuestión que hace la serpiente es que Adán comience a cuestionar lo que Dios le había dicho. Con que Dios les ha dicho, parte así la tentación, ¿no es cierto? Así que el Señor les dijo esto, que si comen de este árbol se van a morir. Y la serpiente dice, no se van a morir. Al contrario, le dice a Adán. Cuando tú comas de esto, vas a ser como Dios. ¿A qué apela la serpiente ahí? A esta tendencia humana de querer independizarse de Dios. Porque seguramente Adán pensó, oye, en realidad, si como esto y soy igual a Dios, ya entonces no voy a tener que depender de Dios para hacer esto o aquello. Y esa es la gran tentación que tenemos hasta el día de hoy. Excluir a Dios de nuestros planes. Excluir a Dios, ¿no es cierto?, de todo lo que hacemos en realidad en nuestra vida. Y muchas veces, a veces conscientemente, a veces inconscientemente. Por eso les mencionaba, a veces la mecanicidad de la vida inconscientemente nos hace dejar a Dios fuera de nuestros planes. ¿Tiene planes usted para este año? ¿Se ha puesto alguna meta para este año? ¿Algún proyecto? Ya. En esa ecuación, ¿dónde está Dios? Esa sería la pregunta principal. En esa ecuación, en ese proyecto, ¿dónde quedó Dios allí? Partimos diciendo, si el Señor quiere, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Insisto, el problema no es planificar. El problema es, si en esa planificación, primero, somos conscientes de que nuestra vida es breve, y dos, si somos conscientes, y tal vez más importante, que en ese plan, en ese proyecto, está allí presente la voluntad del Señor. ¿Está presente el Señor en nuestros planes, en nuestra vida diaria? Lo que deberían decir, y fíjese lo importante de decirlo, no solamente pensarlo, sino de decirlo. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos. Fíjese lo primero, si el Señor quiere, viviremos. Porque nuestra vida en el fondo depende de Dios. Si hoy día nos levantamos, despertamos, estamos acá, fue porque el Señor quiso. Si el Señor quiere, viviremos. Y haremos esto o aquello. Me gusta esta idea porque en el fondo esta generalización que hace da a entender que en el fondo en toda cuestión debería estar presente el Señor quiere. Si el Señor quiere, en un rato más vamos a comer. Si el Señor quiere, en un rato más vamos a salir a tal lugar. Si el Señor quiere, más rato vamos a dormir una siesta.
Ahora, si el Señor no quiere, no vamos a dormir siesta, pero si el Señor quiere, no sé si me doy a entender. O sea, aún en esas cosas más pequeñas que pueden ser, pone acá, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Cuál es el problema de si no hacemos esto? El de lo contrario coloca el problema. De lo contrario, y aquí está tal vez la tercera cuestión relevante, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos. Y semejante jactancia es, ¿qué cosa? Maligna. Recuerden, verso 17, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Que esa es otra de las cosas que pone en acento Santiago. El pecado no es solamente lo que uno comete, sino también a veces pecamos cuando omitimos cosas que sabemos que deberíamos hacer. Como por ejemplo, decir antes de cualquier plan, si el Señor quiere. En otras palabras, el tercer riesgo de vivir en esta vida autosuficiente es que podemos caer en la jactancia. Y la jactancia a la larga es pecado. Por eso es importante siempre la dependencia de Dios. Cuando leía este pasaje y la jactancia me acordaba del relato de Daniel. No sé si usted ha leído Daniel capítulo, se me fue, puede ser el 5 por ahí, donde está Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el rey del imperio babilónico en la época de Daniel. Y en la época de Daniel, Babilonia era conocida por su grandeza, digámoslo así, por su belleza inclusive. Se dice, según los historiadores, que tenían unos jardines colgantes. No sé si alguna vez ha visto una imagen de Babilonia. Se dice que eso eran reconocidos como una de las 7 maravillas de esa época. ¿Ya? O sea, era Babilonia. ¿Ya? Y según Daniel, dice que un día Nabucodonosor, dando vuelta por los jardines, decía, ¿no es esta la Babilonia que yo creé, el yo presente, que yo creé para gloria de mi majestad? Y empieza todo un discurso sobre autocomplaciente. Esto lo creé yo, esto lo hice yo, el yo, ¿no es cierto?, presente allí. Y justamente es ahí donde aparece una voz y le dice, mira, tú que te jactas tanto de esto, no te vas a dar ni cuenta cuando vas a estar como los animalitos silvestres, y eso se cumple. Entonces, de alguna manera este texto nos viene también a refrescar o poner en alerta muchas veces el peligro que la autosuficiencia nos puede llevar a la jactancia. ¿Significa esto que no debemos reconocer que probablemente tenemos capacidades, habilidades, etcétera? Y que tal vez podemos sentirnos hasta cierto orgullo de esto? Yo creo que no. Donde se pone el acento tal vez es pensar que solamente esas capacidades son mera cuestión nuestra. Cuando probablemente muchas de las capacidades, habilidades, talentos que tenemos son también un regalo del Señor. El problema de la jactancia a la larga es que es no darnos cuenta que la jactancia también se puede transformar en un pecado. Porque la jactancia, la autosuficiencia en el fondo nos hace, por un lado, olvidarnos de Dios y por lo tanto creernos dueños de nuestra vida. En otras palabras, hermanos, lo que hace este texto un poco es aterrizarnos. Aterrizar. ¿Ha escuchado usted esta frase, cable a tierra? Cable a tierra. ¿Usted ha tenido algún logro alguna vez en su vida? Algo que a lo mejor lo ha hecho, como se dice vulgarmente, que el pecho se le hinche, ¿sí? ¿Cómo se siente? Humanamente hablando. ¿Cómo se siente el ego? Bien, ¿no es cierto? Tener una medalla de oro, lograr un reconocimiento en el trabajo, en el colegio, uno se siente bien. ¿Cuál es el peligro ahí? El peligro
no es malo tener un logro. El peligro es que el logro nos nuble, perdón, y eso nos haga pensar o creer que solamente es puro yo, puro mérito. Y dejar de lado que probablemente detrás de ese logro y de ese mérito está también el Señor ahí presente. En otras palabras, este texto nos invita, nos interpela lo que hablamos al principio. Primero, a no dejar fuera a Dios de nuestros planes, de nuestros proyectos, de nuestros logros. En otras palabras, de nuestra vida. A no caer en la tentación del Edén. Así que Dios te dijo esto, que si Él quiere hará esto. No, da lo mismo si el Señor quiere. Tú planifica nomás. Hazlo tú nomás. Confía en ti mismo. A estos mensajes a veces que apelan al yo, ¿no es cierto? Hazlo por ti mismo. Si el Señor acá da lo mismo. ¿Ya? Lo importante eres tú. Y está bien, es bueno tener un concepto bueno de sí mismo, sí. Pero en el cristianismo no podemos perder de foco que tenemos a uno que está por sobre nosotros. Que nos hace también entender que la vida es un regalo. La vida que nosotros tenemos, esa vida breve, pasajera, es también un regalo que el Señor nos ha dado. Y por lo tanto, si es un regalo, debemos estar agradecidos de aquel que nos regaló aquello. Si hoy día vivimos, respiramos, comemos, planificamos, es gracias a Dios, porque Él lo quiso. Y porque Él quiere siempre lo mejor para nosotros. En otras palabras, este es un texto para volver en sí. ¿Se acuerda usted el hijo pródigo cuando, Lucas 15, ¿no es cierto? Cuando el hijo pródigo le pide al padre la herencia y se va, malgasta todo y ya está en la parte más crítica que dice que poco menos está deseando comer lo que los cerdos comían, algarroba, dice, ¿no es cierto? Cerdo, dice, y volvió sí, y se acordó del papá. Y más, no se acordó del papá, se acordó de los trabajadores del papá. Dijo, oye, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi papá que comen bien, y yo que soy el hijo estoy acá, ¿no es cierto? O sea, lo que acá Santiago un poco está apelando a lo mismo. La jactancia muchas veces, la autosuficiencia nos hace perder el juicio, nos hace perder la razón respecto de quiénes somos. ¿Y qué es lo que hace una persona cuando pierde el juicio? Locuras, tonteras. Y cuando volvemos en sí, ahí recién nos damos cuenta a veces de los errores que cometemos o que pudimos haber cometido. Entonces, este es un mensaje que apela a volver en sí en el fondo y darnos cuenta de lo que somos. Mira, alguna vez me pasó algo, espero que esto de aquí no salga, ¿ya? Voy a confiar en ustedes, voto de confianza. Tenía como 18 años, 18 por ahí, como la edad del David, un poquito más. Y había entrado a la universidad en Santiago. Y viajaba todos los días. No había arrendado nada, sino que viajaba desde Los Lirios a Santiago. Y un día yo, novato, voy a un cajero automático, que no sé si todavía existirá ahí en el terminal sur de buses, para girar y poder venirme. Y estoy en la fila del cajero y habían dos personas delante mío. Un caballero y detrás del caballero otra persona, otro varón. Y se va el primer caballero, pasa el que estaba antes de mí, y en eso me dice, mira, no sé si alguna vez les conté. Me dice, mira. Me dice a mí, pues me interpela a mí. Mira lo que dejó. Y me muestra así un fajo de billetes. De 10. No sé si en ese tiempo existían los de 20. Parece que todavía de 10 nomás. De 10 era lo más. Me muestra así un fajo de billetes. Y me dice, mira, se le quedó al caballero. Y interpela a mí yo. Me dice, ¿y si lo repartimos? Y yo iba a la iglesia, ¿eh? Yo era como el David, pues iba a la iglesia, ¿ya? Etcétera. Iba al punto, tocaba la caja y todo el tema. ¿Y qué cree que hice yo?
en mi mente empecé a planificar. Yo con eso haría esto, haría aquello, tengo los pasajes de todo el mes, hago aquí, hago allá, viajaba todos los días a Santiago, puedo hacer. Empecé a planificar esto en una centésima de... Y veía, y como que a Prat le brillaba más la barba todavía de... Pero me dice, pero no lo repartamos acá, porque aquí nos pueden pillar. Crucemos la Alameda, ustedes conocen que la Alameda de Santiago es bien ancha. Crucemos la Alameda y en otro lugar la repartimos. Y yo le dije, ya, pues repartámosla. Ahí no tenía conciencia de Dios, Dios estaba minimizado al máximo ahí, no me acordaba de que era cristiano, de la caja, nada. Lo único que los billetes. Cruzamos la Alameda en Santiago y cuando voy cruzando la del hijo pródigo, vuelvo en sí. Y digo, ¿qué estoy haciendo? Y no sé, ahí yo creo que estuvo Dios metido, empiezo como a frenar. Ya había cruzado la Alameda, ya estábamos al otro lado de la Alameda. Y me empiezo como a detener, la otra persona, perdón, sigue caminando, mira para atrás, se da cuenta que yo ya me quedé atrás y me empieza a gritar un montón de cosas que no vale la pena repetir. Yo le doy gracias a Dios porque en una centésima de segundo perdí la razón y la recuperé, porque si lo hubiera perdido probablemente me hubieran quitado todo lo que tenía. Tiempo después estoy en la casa comiendo y mi mamá me dice, oye, te tengo que contar algo. ¿Qué cosa? Dije yo. Tu primo, yo tengo un primo que se llama Alexi, le hicieron el cuento del tío, me dice. ¿Cómo el cuento del tío? Fue al banco a girar una plata y lo tentaron con un fajo de billetes. Y lo estafaron y le quitaron todo lo que tenía. Y yo acordándome de todo lo que me había, de todo lo que me había pasado. ¿Ya? Y yo decía, de la que me libré. No le dije a mi mamá, nunca le he contado esto a mi mamá, por eso le digo que ustedes, de la que me libré. ¿A qué voy yo? Que lo que hace acá Santiago es esta idea de aterrizarnos y de advertirnos de no perder el juicio. Porque cuando perdemos el juicio sobre nosotros mismos, podemos hacer locura. Y el Señor no quiere que hagamos locura. El Señor quiere que tengamos conciencia de que Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Sea nuestra vida breve, larga, como sea, pero el Señor siempre va a querer lo mejor para nosotros. A veces el Señor va a querer, a veces el Señor no va a querer, pero sea como sea, lo que Él quiera o no quiera para nosotros, va a ser lo mejor. Fíjese que si Adán, fíjese todos los problemas que se hubiera evitado Adán, si tal vez no hubiera caído en esa tentación de querer independizarse de Dios. La exhortación es esa, a no independizarnos de Dios. ¿Es bueno ser independiente? Sí, todos queremos ser independientes en algún momento, de nuestros papás, de quien sea, pero de que no nos debemos soltar nunca es del Señor. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, viviremos o moriremos. Pero como dice Pablo, sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Dígale al que está al lado, del Señor, o al que está delante o atrás, del Señor somos. Del Señor somos. Del Señor somos. No somos nuestros, somos del Señor. Amén. Oremos, hermanos. ¿Tiene planes para más rato? ¿Tiene planes para mañana? Harto, dice el pastor. ¿Y dónde está Dios ahí en la ecuación? Le ha dicho, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Una frase tan simple, ¿eh? Si el Señor quiere, pero tan potente, si el Señor quiere. Padre, en esta mañana vamos nuevamente ante ti, oh Dios, reconociendo que tú eres nuestro Señor. Cuando decimos si el Señor quiere, en el fondo te estamos reconociendo a ti, Señor, como nuestro dueño, como nuestro creador, como aquel que gobierna nuestra vida, como aquel Señor que tiene el total
dominio y autoridad sobre nosotros, que tiene toda la potestad sobre nosotros. Padre, pero es una autoridad que siempre busca el bien de sus hijos, que siempre busca lo bueno para nosotros, Padre. Por eso en esta mañana te queremos dar gracias, Padre, por darnos a entender y recordarnos, tal vez, Señor, que sin ti no somos nada, que sin ti, Señor, a la larga, todos nuestros planes, nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestra vida en general, Señor, pierde sentido, pierde rumbo, Señor. Y qué terrible, qué triste, Señor, es cuando una persona, un joven, un adulto, un hombre, una mujer, Señor, pierden el rumbo de sus vidas o pierden el sentido de sus vidas, Señor. Es justamente cuando perdemos eso, perdemos ese horizonte, ese norte, Señor, es cuando comenzamos tal vez, Señor, a perder la razón, a perder el juicio, Señor, y caemos muchas veces en la locura y hacemos cosas o dejamos de hacer cosas, Señor, porque simplemente pensamos que podemos hacer lo que queramos, Señor. Sabemos que tú en tu amor y misericordia nos has dado libertad, nos has dado voluntad, Señor. Pero también dentro de esa libertad nos has dado la libertad de escogerte, la libertad de decir, si el Señor quiere, haré esto o haré aquello, Padre. Señor, nosotros te damos gracias por recordarnos esto. Recordarnos que nuestra vida, por los muchos o pocos años que tengamos, Señor, sigue siendo una vida breve, ligera, pasajera, Señor, que seguimos siendo frágiles, que seguimos, Señor, siendo criaturas, Padre amado, que dependen de un Creador, que finalmente nuestra vida está en tu voluntad, una voluntad que, como dice tu palabra, es buena, es agradable, es perfecta, y que el riesgo, Señor, es querer siempre liberarse de esa voluntad, independizarse de esa voluntad, caer en la autosuficiencia, caer en la jactancia, Señor, que finalmente es también pecar, es también errar, es también, Señor, alejarse de ti. Ayúdanos, Señor, danos esa capacidad de reflexionar, de como el Hijo Pródigo volver en sí, Señor, y nunca perder de vista que finalmente todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, Señor, lo podremos hacer si está bajo tu voluntad, si es que tú quieres, Señor. Padre, si tú quieres, ahora te vamos a adorar. Si tú quieres, en un rato más nos vamos a compartir un almuerzo. Si tú quieres, Señor, tal vez mañana iremos a trabajar o haremos, Señor, lo que hay planes. Y si no quieres, Señor, que eso ocurra, creemos, Señor, que es porque lo que tú tienes para nosotros es mucho mejor. Gracias, Padre, que tu voluntad sea glorificada en nuestra vida, que nosotros, Señor, podamos siempre arrojarnos a esa voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoramos al Señor.